La tasa del impuesto a la renta de 30% es una carga, creo que es razonable y aceptada por el mercado peruano. Sin embargo, creo que lo que deberían comenzar a mirar las empresas con mayor énfasis no es la tasa nominal del 30%, sino su tasa efectiva del impuesto a la renta. Y aquellas desviaciones que tengan carácter permanente, es decir, que no sean revertidas en el tiempo, que hagan que su tasa efectiva, entendida como el impuesto que finalmente determinan, vinculado con su utilidad financiera o con su ganancia, deba ser materia de revisión. ¿Por qué las empresas, y se aprecia mucho en el mercado o en la realidad de las empresas, tienen una tasa efectiva normalmente mayor a 30%? ¿Qué les impide? ¿O qué normas, o qué formalidades, o qué situaciones están haciendo que las empresas tengan una tasa efectiva de renta que vaya en 33, 34, 35, y si hay alguna forma o alguna normativa o de gestión empresarial que haga que esa tasa se pegue a la tasa nominal 30%. Creo que ese es el gran tema de las empresas, comenzar a mirar un poco hacia adentro en torno a cómo tengo que hacer para que mi tasa de impuesto a la renta coincida con mi tasa nominal, y en todo caso, si faltan algunas normas que me permitan levantar algún tipo de formalidades, plantearlas para revisarlas con la administración y con el Ministerio de Economía. El principal driver en la toma de decisiones empresariales es que existe un buen negocio. Y si hay un buen negocio y la tributación no mata el negocio va a ir para adelante. ¿Okay? No, la tributación no va por delante de los negocios, ni del mercado, ni las expectativas de ganancia, nunca, salvo que mate el negocio. Carga tributaria, no. Algunos temas que hacen que sería mejor que, por ejemplo, la recuperación anticipada del IGB fluya más rápido que la recuperación definitiva del IGB, pero no son situaciones que hagan que los negocios no se generen, ¿no? Sería bueno que no exista una serie de, o que algunos procedimientos sean más rápidos, algunas aprobaciones más rápidas, pero que yo recuerde en este instante una carga fiscal que haga que un negocio sea inviable, no lo tengo ahorita en la cabeza, ¿no? Pero es un impacto importante, ¿no? Simplemente cuando los precios caen hay menos ingresos, entonces las empresas tienen que tomar algunas decisiones frente a ello. Algunas dicen, reduzco costos para, digamos, responder a los tiempos. Aquellas que listan en bolsa reducen costos no solamente para responder efectivamente a los tiempos, sino para mandar un mensaje a sus accionistas en la bolsa de que están tomando el control y están haciendo algo para defender la rentabilidad de la acción. De otro lado, hay empresas mineras que deciden compensar la caída de los precios con mayor producción, que a su vez hace que los precios caigan más. O sea, pero ahí está. Y las empresas, las grandes transnacionales, pueden llegar a decisiones más importantes, ¿no? Pueden decidir que teniendo recursos limitados, pueden decidir simplemente que algunas operaciones continúen y otras no. Que no se ha dado de manera significativa en el Perú todavía, pero ese es el espacio. Y sí, pues como en cualquier negocio, si lo que tú vendes lo tienes que vender a menos y los costos no disminuyen, te ves impactado. Y frente a eso, chicas los costos o produces más para manejar el mismo nivel de margen, o si tienes la posibilidad, dejas de hacer o suspendes o pones en hold aquellos negocios más rentables. Esta situación última no ha ocurrido, ha estado generando mucha preocupación por el tema de los costos, y algunos han decidido ir a mayor producción. La fiscalización no aumenta dramáticamente per se la carga tributaria. O sea, la recaudación no se expresa en cuanto acota la SUNAT, sino en cuanto el contribuyente realmente cumple voluntariamente. Lo que genera la fiscalización es una sensación de riesgo, de tener que determinar lo correcto, ser muy cuidadoso para determinar lo correcto, en realidad no de nada, para evitar algún tipo de sanciones y multas de la administración. Pero la fiscalización per se, los resultados, no generan no explican el aumento de la recaudación de manera
principal. Ese sería un primer tema a precisar. Se están haciendo acciones para incrementar la carga de contribuyentes. Seguramente se están haciendo, yo no las percibo claramente. No percibo ninguna acción importante respecto a personas naturales, respecto de profesionales independientes. No percibo ninguna acción importante. Me cuestionaría si los brackets de las personas individuales son los correctos, o sea, si los tramos para la determinación del impuesto a la renta son los correctos. Me cuestionaría una serie de cosas que tienen que ver con el impuesto general de ventas, cuál debería ser su real tasa. Me cuestionaría si en algunas circunstancias algunas exoneraciones deben ser eliminadas. Creo que hay bastante tarea por hacer en el tema de ampliar el número de contribuyentes. Tú eliminas una exoneración y amplías el número de contribuyentes, más que haciendo 100.000 operativos. Nunca puede haber una sobrefiscalización, porque siempre la facultad de administración está. Es una facultad que está en la ley y que los contribuyentes tenemos que aceptar. Entonces, yo nunca puedo estar un contribuyente nunca va a estar en un exceso de sentirse afectado porque simplemente tiene que cumplir la ley. Esa es una premisa. Ahora, lo que sí falta es una coordinación. ¿Qué es una coordinación? Conversar si hay grupos económicos que tienen muchas empresas y que se sabe que tienen, por ejemplo, su función fiscal centralizada y van a recibir 30, 40 fiscalizaciones al año, ahora que se pueden hacer fiscalizaciones parciales. Yo creo que lo prudente sería coordinar, o sea, hacer un plan de trabajo, un cronograma, y ya. No hay un efecto sorpresa. La fiscalización no tiene por qué buscar un efecto sorpresa, sino simplemente determinar la verdadera obligación tributaria. Creo que lo que sí falta es mucha coordinación. Una sensación de inseguridad y nada más. Mucho ruido, pocas nueces, se genera una sensación de inseguridad que genera un espacio de riesgo, pero por la inseguridad, no porque las empresas no puedan tomar decisiones correctamente con una claridad en la normativa, sino porque no está claro por ese límite. Por definición es general, es abierta. O sea, no define en ninguna parte del mundo una norma antilusiva general. La técnica de usar una norma antilusiva general no contiene una definición expresa de cada concepto. Y nosotros estamos pidiéndole la norma antilusiva general que me diga que es artificioso, que es... Eso está en la premisa de una norma antilusiva general, está destinado o va a ser cubierto por la actuación judicial. Bueno, entonces, ¿qué pasa entre la ocurrencia de hechos y la actuación judicial? Bueno, muchos años. Entonces, ¿qué se genera? Incertidumbre. Entonces, pero los negocios tienen que fluir. Entonces tienes que generar un espacio, sin necesariamente reglamentar la norma antilusiva general, de generación de certidumbre. ¿Y cómo lo puedes lograr? Con varias razones. Primero, permitiendo que esa norma solo sea aplicada por un grupo al interior de la administración, digamos, de expertos, o gente que esté capacitada y surja luego de un concepto de una conceptualización y un análisis profundo de las situaciones. Que no sea una norma por su incidencia, que esté en las manos de cualquier auditor general, que si bien puede ser muy capaz en algunos impuestos, no va a ser especialista, o en algunas industrias, especialista en la aplicación de esta norma. Es una forma de generar certidumbre. Otra forma de generar certidumbre es responder a las consultas institucionales que los ciudadanos puedan tener. Otra forma de generar certidumbre es hacer publicidad
de las posiciones que la administración tributaria vaya generando en torno a la norma ante los ciudadanos generales, de manera tal que se ordene la publicación de cada actuación, ¿ok? Entonces, no haciendo referencia, por supuesto, a las empresas específicas, pero sino a los casos, dándole difusión en la página web nacional a todos los casos en que la administración tributaria ha actuado o entiende que hay una o que es de aplicación de la norma de la ciudad general. Esa es la búsqueda de la certidumbre que todos estamos esperando hasta que se le dé contenido en vía jurisdiccional a ciertas definiciones de la norma de la ciudad, ¿no? Mi premisa es que la normativa contable no es de por sí una norma directamente aplicable a la tributación, que puede ser, sí, aplicada en vía de interpretación o para dar contenido a ciertos conceptos, porque si los conceptos tienen origen contable, qué mejor que recurrir a la contabilidad para darles contenido, pero no fluye inmediatamente, ok, no tengo una norma tributaria, aplico la contabilidad. Y en el caso del impuesto a la renta esto es más grave, porque yo soy de los que piensan que el impuesto a la renta en el Perú, ante la ausencia de una manifestación expresa del contribuyente, del legislador en ese sentido, es un impuesto a la renta cuya definición de renta está únicamente determinada por la ley. Y en ese sentido, cuando uno parte de la contabilidad, solamente está haciendo eso porque desde la perspectiva del legislador reconoce mediante una serie de situaciones, una serie de elementos, que el impuesto a la renta se debe determinar sobre la base de un balance ad hoc para fines tributarios, no sobre la base del balance comercial. Entonces es un balance o una contabilidad o un resultado, si quieren, que se construye sobre la base de la normatividad tributaria. Y esto tiene que ver porque cuando uno habla o escucha hablar a algunas personas muy metodológicamente, dicen yo parto de la contabilidad y hago deducciones y adiciones por las normas tributarias. Y no necesariamente es así, porque da la sensación de que si no hay ninguna diferencia la contabilidad prevalece. Y eso sobre todo salta a la vista cuando la norma contable cambia. Y uno se queda con la sensación de que le cambió el impuesto a la renta sin haber cambiado la ley. Uno lo que está haciendo, partiendo de la contabilidad, es construir el balance tributario. Pero no necesariamente en algún vacío tiene que quedarse con la contabilidad. Puede darle contenido a los vacíos sobre la base de distintas vías de interpretación jurídica. Y la contabilidad no obliga a nada, salvo que la ley del impuesto a la renta específicamente lo haya señalado. Aprovecho en relación con la pregunta de algunos de derogación de la ley del impuesto a la renta. La derogación se tiene que hacer por una decisión en torno al tema tributario o al tema del impuesto a la renta, no porque hay un conflicto de normas, porque no son normas equivalentes. Yo creo, como dije en el evento de IFA, que la gente está perdiendo absolutamente la perspectiva en torno a eso. Esto no es simplemente un requisito formal. Lo que estaba diciendo los legisladores es que el mundo cambió y hace un buen rato, que ahora la depreciación para efectos fiscales es la que está en la contabilidad, es decir, y nos hemos pasado del mundo de las tasas fijas presuntas establecidas por el legislador, nos hemos pasado a la realidad económica reflejada por la contabilidad con un tope. No es cosa, o sea, y esa es la forma como nosotros entendemos que debe ser considerado el registro contable de la depreciación, no como un requisito o un cheque a llenar, sino, oye, no, la depreciación fiscal, el legislador tributario nos está diciendo que es aquella que refleja la realidad económica que se expresa en la contabilidad. Por eso siempre hemos sostenido que ese registro, el requisito del registro contable de la depreciación está íntimamente ligado al control de la vida útil de los bienes. Y por eso cualquier variación que surja en el costo de los bienes
ya sea por una revaluación o por una disminución de valor, por la aplicación de las normas contables, porque las normas contables nos obligan a llevar los bienes a valores razonables, ¿ok? En comparación con el mercado. No tienen ningún efecto esas disminuciones o aumentos de costos, y que por tanto no se expresan en la contabilidad porque el costo ya no está y no genera depreciación o genera más depreciación respecto de esos costos, y esos aumentos de depreciación o disminuciones de depreciación no le resulta aplicable el requisito del registro contable de depreciación.